Son las 6:30 de la mañana y muy buenos días con todos ustedes. El día de hoy nos volvemos a encontrar aquí en Noticias Eco, donde el tema de hoy va a ser cómo afectó la Segunda Guerra Mundial en países de Latinoamérica, pero especialmente en nuestro queridísimo Ecuador. Esto va a ser un viaje al pasado para ver cómo el Ecuador se manejó. Pero antes de continuar, hablemos un poco sobre lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Este suceso fue un conflicto armado que realmente estalló en 1939 entre las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y por el otro bando, los aliados, conformados por Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Pero la causa principal de este suceso fue por la ambición de las potencias del eje, por el predominio económico y planetario, pues estos querían tener el mayor liderazgo en el mundo, arrebatando colonias y semicolonias a las potencias aliadas. Pero desde el otro lado del continente, ¿cómo esto afectó a países de Latinoamérica en el ámbito político, social y económico? El día de hoy, estas preguntas serán respondidas por los estudiantes de la NAI. Y bueno, comenzamos con mi queridísimo Javier Novoa. Muy buenos días, mi querido estimado. Primero que nada, muy buenos días con todos y agradeciendo esta oportunidad para salir en este programa. Agradecido con usted por aceptar la invitación, pues sin más aviso, empecemos con la pregunta. ¿Cómo usted cree que la Segunda Guerra Mundial afectó en el ámbito económico en nuestro queridísimo Ecuador? Bueno, pues el primer efecto influyó negativamente, ya que al ver una disminución de comercio exterior a los países europeos y más tardar con los de Asia, no había países con los cuales poder exportar. Pero esto solo fue por un periodo de tiempo, ya que poco después la situación fue mejorando. El incremento de la exportación de los Estados Unidos de productos como arroz, banano, cacao, caucho natural, chinchona y el palo de balsa, que este último fue un producto estratégico que ayudó demasiado con la construcción de aviones. El balance fue favorable, aunque no logramos salir de esos productos primarios. Y bueno, muchas gracias por tu opinión y pasamos al siguiente invitado que es Brian Méndez, el cadete de décimo A. Muy buenos días con todos, y especialmente contigo, Brian, que eres nuestro invitado. ¿Y qué opinas de cómo afectó la Segunda Guerra Mundial en el ámbito político en nuestro queridísimo Ecuador y en América Latina en general? Bueno, primero que nada, muy buenos días con todos. Agradezco su invitación a su programa. Y pues, bueno, siguiendo con la pregunta, por el año más o menos de 1941, el ejército peruano abrió fuego con las guarniciones ecuatorianas que en ese momento estaban custodiando nuestras fronteras. Y bueno, esto lo hicieron sin más previo aviso. No, no avisaron ni nada. Y esto se dio primero en la provincia del Oro, para luego alargarse por toda la frontera desde el Oro hasta Loja y el Oriente. Esta guerra a la final quedó en victoria nada más y menos que las tropas peruanas. En enero de 1942 se convocó a la Conferencia de Cancilleres de América para mostrar la unidad del continente en torno a los países aliados y en aras de la paz. Ecuador se vio forzado a un protocolo de amistad y límites a propósito. Tras esta conferencia, Ecuador declaró la guerra al eje y se creó una lista negra de ciudadanos de sus países acusados como espías, lo cual jamás fue probado. Y por última consecuencia, que se podía considerar político-militar, fue la instalación de bases aéreas norteamericanas en las Islas Galápagos y Salinas, que servían como estrategia para defender el vital paso por el Canal de Panamá. Muy acertada tu observación, Brian. Muchas gracias por estar en este programa. El gusto es mío. Muchas gracias. Y bueno, culminando el día de hoy en Noticias EQ, le voy a hacer unas preguntas conocidas como preguntas ABP a mi compañero y último invitado, Christopher Tumbaco, el cual nos dará una opinión
para acercarnos más al tema y cómo olvidarme de nuestro queridísimo público que también las va a responder. Al final de cada pregunta les daré algún tiempo para que las puedan responder. Primera pregunta. Adolf Hitler fue el líder indiscutido del Partido Nacionalista Obrero Alemán, conocido por sus siglas en alemán nazi. Desde 1921 su juicio lo volvió famoso, el cual consiguió seguidores dicha por su ideología. De existir un personaje como Hitler, ¿qué pasaría si él viviera en nuestra época? Contando con los adelantos científicos, tecnológicos que cuenta nuestra sociedad, ¿cómo crees que serían las posibilidades de supervivencia actualmente? Buenos días con todos. Mi opinión sobre esta pregunta es que si Hitler viviera en nuestra época y tuviera sus mismos propósitos, yo creo que no afectaría absolutamente en nada, ya que con el pasar de los años la sociedad y el mundo ha cambiado tecnológicamente, políticamente y socialmente. Esas ideologías de los nazis y todo eso ya se quedó en el pasado. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Te digo la segunda pregunta. América Latina o Latinoamérica es una región geográfica y cultural del continente americano. Es el segundo continente más grande del mundo, formado por países que tienen como idioma oficial una lengua derivada del latín, español o portugués o francés. ¿De qué manera piensas que los países latinoamericanos deben trabajar para recuperar y superar sus limitaciones económicas o de subdesarrollo? Bueno, realmente encontrar un desarrollo extenso en los países latinoamericanos es algo muy surrealista, ya que existen varios factores contraproducentes los cuales evitan que exista dicha desarrollo como lo es los tráficos de drogas, los asesinatos, la corrupción y etcétera. En una opinión personal es algo no imposible, pero lejos de alcanzar. Muchas gracias. Y bueno, culminando al final del programa Noticias ECU, quisiera agradecer a nuestros compañeros de la NAI que se ofrecieron y aceptaron la invitación para dar las preguntas, responder las preguntas a su propio criterio. Y por Dios, me quedé fascinado con las respuestas que ellos dieron. Me llenaron de información y espero que haya sido igual en ustedes. Muchas gracias por todo y agradezco a todos. Muchas gracias.